La historia va a juzgar a Donald Trump. ¿Cómo lo va a juzgar? Este incidente es bien raro. Esta guerra con Irán es diferente, porque estamos viendo que gana Putin y a Putin le conviene. Putin está vendiendo gas, está vendiendo petróleo, pero Trump habla con Putin y dice, llegamos, tacho, nos hablamos y estamos hasta chilling. Y le permite a Putin empezar a vender de nuevo petróleo sin sanciones. Europa está pensando comprarle otra vez gas a Putin, a Rusia, porque es que, y Ucrania dice, mira, ¿qué es esto que está pasando aquí? Ok, Carlos Dalmau. En este nuevo orden mundial, al parecer, Trump ve esta guerra de Irán como un nuevo orden donde todos los poderosos ganan, porque aparenta ser que China también lo ve de una perspectiva de que, pues, mientras Estados Unidos se siga metiendo en guerras y botando armas, mejor para mí. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es la mirada de Carlos Dalmau a este nuevo orden mundial? Gracias por tener la oportunidad de tener esta conversación en un momento que es difícil entender todo lo que está pasando y no es que tengamos las respuestas, pero podemos identificar algunas cosas que están pasando. Y lo primero, compartiéndote de verdad mi mirada de lo que he visto desde el orden mundial que se va conformando, no está totalmente configurado, es que los líderes del neoliberalismo capitalista, los líderes que a partir del 89 nos querían convencer, mira, la historia de eso terminó, ahora lo que hay es que manejar la economía. Nos habían convencido también de que con la tecnología nueva, el combustible fósil era innecesario. Ya nos habían querido convencer o quisieron soñar con esa utopía, que hoy con el sol y con el viento y con el agua, podíamos dejar de estar extrayendo petróleo y no necesitamos eso. Y que en pocos años no solamente que íbamos a poder tener combustible limpio y salvar la catástrofe que está pasando ecológica en el planeta, sino que sin sacrificio. Todo esto se logra con pleno desarrollo económico y sin tener que tomar posiciones ni prioridades y con paz mundial. Así que Davos se dedicó por años a celebrarse, a darse palmaditas en la espalda. Y hoy este evento, esta guerra de Irán, que ya es una guerra de impacto global, por lo que vamos a discutir ahora, ha derrumbado brutalmente esa utopía neoliberalista de los profetas de Davos. Digo Davos porque es donde se reúne el World Economic Forum y es allí donde por muchos años se decía, no, pero si lo que pasa es que tú no sabes manejar estas cosas, es que la política no sirve, la política no hay que entenderla, lo que hay es que hacer un manejador, un manager, lo que hay es que ser un buen administrador. Aquí lo que se busca son administradores, porque es que la política ya se acabó la historia. Pues no se ha acabado. Parece que no se ha acabado y ahora hay que entender la política y la política dura. La política desde Tucídides para acá. La política... Y eso mismo te iba a preguntar, Carlos, ¿y qué pasó? O sea, porque parecía que era bueno el orden mundial. Sí. Parecía que estábamos claro. de los 40. Tú haces siempre la mejor pregunta, y por eso tú eres periodista. Mano. Pero ¿Es verdad? Es que esa es la pregunta. Y yo te voy a decir lo que pasó. Y lo explica un profesor que me lo trajo a la atención, un buen amigo, Monchi Curi, profesor de Harvard, que se llama Graham Allison. Y él habla de la trampa de Tucídides, y te la voy a explicar actualizada. En la historia humana, cuando hay un poder hegemónico imperial que domina, hay paz. Por ejemplo, la paz romana. Ese es el mejor ejemplo. Por 300 años, 400 años, los romanos tenían un dominio tal que aunque había competencia, tenían dominio y había paz, la paz romana. Pero cuando emerge un nuevo poder imperial que le hace la competencia, la tendencia humana, ya sea por las reglas de la historia, esas leyes no escritas de la historia, o por la naturaleza humana, terminan en un conflicto bélico. El poder emergente amenaza a la potencia. Y él dice que es la trampa de Tucídides porque la historia de Tucídides es precisamente la guerra del Peloponeso, la guerra entre Esparta, que era el poder hegemónico, y Atenas, que era el nuevo imperio que lo estaba amenazando. Y fue en aquel momento la guerra más cruenta y más dura del mundo griego, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasó. Pues Estados Unidos, eventualmente Trump es el vehículo de eso, pero venía esa idea flotando hace tiempo.
Estados Unidos, el mundo que construyó, diseñó y el cual tanto le convino, empezó a ver que los chinos lo estaban explotando mucho más efectivamente. El fenómeno chino es tal, si tú te pones a ver lo que ha logrado China, es tan, no tiene precedentes en la historia humana en cuanto a el progreso económico, social, el adelanto tecnológico que China, cuando se reúnen los mogules y los mandarines del Partido Comunista, ellos no tienen duda que es cuestión de tiempo que van a superar a los Estados Unidos. Es cuestión de tiempo. Si tú miras los números de China hace 30 años, era impensable que China iba a estar aquí hoy, porque esa es la rapidez con que ha despegado China. Y esa amenaza de China es lo que ha generado que el otro hegemón, o el hegemón existente, que es Estados Unidos, decida liquidar prácticamente el mundo que se construyó porque no se siente en desventaja frente a los chinos. Y el vehículo de eso ha sido Donald Trump. Siempre hay imperios que suben e imperios que van en descenso. Yo siempre he tenido un issue con eso en el caso de Estados Unidos, Carlos, y tengo que decirte que en esta le doy crédito a Peter Seihan, que hace un tiempo escribió que una vez Estados Unidos descubrió el fracking, eso iba a cambiar la historia porque ya Estados Unidos no iba a necesitar del resto del mundo. Y que por primera vez Estados Unidos se iba a convertir en un exportador de petróleo en vez de un importador de petróleo. Y él dice que Estados Unidos tiene una filosofía distinta o alternativa a lo que siempre ha sido la historia, y ha sido es que no tiene un reto geográfico. Por tanto, no se puede mirar a Estados Unidos con el mismo crisol que se ha visto todos los otros imperios en la historia, porque geográficamente y demográficamente Estados Unidos no tiene un retador. Porque México no es un competidor real, Canadá tampoco, y por tanto, en la práctica, pues lo único que le quedaría entonces al resto del mundo para poder ganarle a Estados Unidos sería hacerle algún tipo de bloqueo, pero Estados Unidos tiene la posibilidad de internamente subsistir porque tiene los ríos navegables más importantes del mundo. Y eso es lo que dice Peter Seihan. Peter Seihan lo que dice es, mira, tú podías derrotar, o sea, los persas derrotaron a Babilonia con el río, ¿verdad? Y así pudiéramos ir, ¿verdad? Alejandro Magno a los persas o a los medos, o a los persas realmente. Y así por el estilo Roma, etcétera. Pero Estados Unidos tiene una peculiaridad y es su ventaja geográfica y demográfica, sus ríos navegables que permiten que se interconecte todo un continente básicamente. Y eso siempre ha sido como que esa ventaja que no depende del presidente de turno, depende de un asunto geográfico, demográfico. Hasta ahora la demografía está invicta y se dice que China va a entrar en ese proceso de declive demográfico parecido al de Japón de los años 90, donde se pensaba en los años 80 que Japón sería el gran retador de Estados Unidos, y no lo fue porque demográficamente envejeció demasiado rápido. Y lo mismo le está pasando supuestamente a China. La sustitución a eso es la tecnología extremadamente avanzada que cambia el juego. ¿Cómo tú lo ves? Asimismo, y vuelvo a citar al profesor Allison, que es un experto en geopolítica y específicamente en China. Y él tiene esta visión de que el problema, como los chinos lo ven, siempre hay que ver cómo lo ve el adversario. Si es que lo ves como un adversario, pues, ¿cómo lo ven los chinos? Pues ellos lo ven que el problema tradicional de la demografía es que un número mayor de personas depende del Estado, pero tienes menos capacidad de trabajo, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la gente envejece y no tienes manos trabajadoras. Pero cuando tú tienes una infraestructura tan avanzada que con inteligencia artificial y mecanización y los robots puedes sustituir, de pronto, en una economía dominada por un hegemón, por el Partido Comunista y por toda la tecnología que tienen, se hace menos dependiente de esa mano de obra. Mientras que todavía en Estados Unidos, por diversas razones, pues no estamos ahí. Estados Unidos, Estamos bien lejos. el mundo de Estados Unidos es un mundo envejeciente y decadente, porque es curioso, y estoy citando personas porque no quiero adjudicarme que son ideas mías, y cuando no son mías y las he aprendido de otros, me gusta decirlo. No es name dropping, pero Gustavo Bueno, que es un filósofo español que en paz descanse, decía que las categorías políticas
de progreso o retroceso son análogas, son absolutamente relativas. Porque si tú comparas a Puerto Rico de hoy, para ser bien específico, si tú comparas al Puerto Rico de hoy con el Puerto Rico que describe René Márquez en La Carreta, o el Puerto Rico que describe ese mismo escritor, René Márquez, en La Víspera del Hombre, que es el Puerto Rico de los años 20, finales de los 20, el huracán San Felipe, el principio de los 30, tú te das cuenta de que el más pobre de las personas que viven en Puerto Rico vive casi mejor que el hacendado. Qué Y tú terrible, me ¿verdad? dirás, pero eso no es cierto. Para empezar, que hoy tú te puedes levantar y le das a un grifo y tienes agua, no tienes que ir al río. Y hoy vas al supermercado, y lo tengo que decir, si no tienes dinero, vas con una tarjetita y compras comida. El que estaba pobre ahí, quien no le daba comida, si no se arrimaba el hacendado, se moría de hambre porque no había un estado que lo cubría. Y hay carretera, y hay infraestructura. Y aquí el más pelado tiene un carro. Vamos a ser bien concretos. Pero como esto es análogo, es comparativo, miramos al de al lado, miramos el internet. Espérate, pero es que yo veo que Bad Bunny tiene un Bugatti. Es que el otro tiene a un avión y va ahí en privado. Y entonces la gente empieza a mirar y dice, yo vivo chavao. Es análogo. Y los países les pasa igual. Estados Unidos ha tenido una bonanza económica. Si lo miras objetivamente, cómo van los mercados. Pero ¿con qué comparamos? Mira cómo viene China. Mira cómo viene. Y son problemas análogos, pero son problemas políticos. Porque así es que se mide la política, en comparación con otros. Y Estados Unidos Estados Unidos lo dice, lo expresa en sus documentos de política internacional, siente que China es una amenaza inminente. O sea, que el éxito es el fracaso. O sea, Se llama la paradoja del éxito. Es una paradoja porque es cuando tú logras algo que hace 20 años pensabas que cuando yo llegué aquí, bueno, yo recuerdo cuando yo era muchacho que estaba pelado siempre porque, oye, tengo que decirlo, siempre uno estaba estirando el peso. Yo decía, mano, el día que yo tenga una casa y un carro, yo voy a hacer. Pero después tienes la casa y el carro y ¿qué quieres? Pues es que quiero que los nenes estudien tal lado. Es siempre lo próximo. Y lo tengo que decir con esta crudeza, porque me siento que estoy hablando con crudeza, pero lo digo con crudeza porque así, en esa manera de ver, para hacerlo bien doméstico, si lo miras en el plano global, así también operan los hegemones. Bueno, si este tiene un cohete más grande que el mío, pues yo no me siento bien. Si este tiene robots más rápidos que los míos, no me siento bien. Me siento amenazado. Y no sé si me quiero extender ahora, pero quiero, cuando me hagas la próxima pregunta, sí te quiero hablar de una cosa que escuché del profesor Allison, que también me jamaqueó para entender. Yo creo que esa idea de Allison, que se reduce a 3 números, 80-89, te la voy a explicar ahorita, nos explica bien qué es lo que estamos poniendo en juego con el fin del pasado orden mundial. Y eso es lo que yo creo que debemos explorar. Quería brevemente decirte sobre el tema de la paradoja del éxito, que una de esas cosas que a mí me hace sonreír mucho cuando se habla del tema nuestro, y perdona que traiga la Puertorriqueño, boricuada. claro. Yo estaba hablando ayer con una amiga que me decía que su bisabuela, ella no sabía que murió de inanición, 1913. Imagínate. O sea, no tenía que comer. O sea, murió de que no había comida. Entonces, y ella se enteró porque empezó a buscar su historia biográfica, ¿verdad? Empezó a buscar su historia, ¿no? La historia de su familia, su árbol genealógico. Y nosotros ahora morimos, y ella me decía, me dice, yo estoy con problemas de sobrepeso. O sea, me decía ella, así que, o sea que Morimos porque tenemos mucha comida. mucha comida. Bueno, y eso en un espacio de 100 años. Y obviamente uno dice, en 100 años pasan muchas cosas. Sí, pero es fácil. pero Ese tema es fascinante, o sea, Jay. Hay psiquiatras reconocidos serios, que entienden que la ansiedad es una condición inventada. ujú. O sea, hace
nuestros abuelos no podían tener la ansiedad, No, macho. no había break para eso. No había- No había break para O sea, eso. mi abuela me decía, mijo, tengo un pollito ahí, come adelante porque la luz de adelante es la que alumbra. Y luego me explicó eso. Me decía, cuando en casa, que éramos un montón, el que no comía adelante llegó tarde, se acabó la comida. Yeah. O sea, no es que puedes ir a la nevera y recalentar algo, es que el pollo de hoy se acabó. Hoy no comiste. Y ella me estaba... Y esa es mi abuela, Norma. No, si te digo, yo sé, la razón por la que ella me cuenta esta historia es porque yo fui al podcast de Café en Mano y me preguntan que cómo yo me siento, que yo me veo tan estresado y yo le digo, tú sabes que tú tienes toda razón. Sin embargo, yo me siento una persona más bendecida del planeta porque mi papá iba descalzo a la escuela y yo tengo un carro que me fascina y yo fui en carro a la escuela. Eso es O sea, increíble. Mi papá tenía que caminar Oh, casi una hora, 45 minutos para llegar a la boba escolar descalzo para llegar a la escuela. Para llegar a la escuela. Eso, o sea, y no quiero que se Pero interprete. esa es la paradoja del éxito. Esa es la paradoja porque del éxito. ahora nosotros criticamos el sistema que nos dio un montón de ventajas y unas desventajas, seguro. Pero nada, continúa. Hay un libro de Easterbrook que se llama The Happiness Paradox. Los países más avanzados del mundo tienden a tener más tristeza, más ansiedad. Donde más psiquiatras hay en el mundo es en Francia que en París. En París, per cápita. Es que nos va tan bien que nos sentimos mal. Porque es lo que yo a veces le digo a mi esposa, eso es un problema de gente rica. Cuando tú ves gente en los condominios que se odian porque uno quería una planta árabe y otro quería una planta asiática, china, y están que se matan porque uno quería un árbol de una manera y otro, ¿pero qué es eso? Pero señores, si el mundo se está acabando. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, no quiero que se interprete esta reflexión como un llamado al conformismo, pero también tenemos que frenar y entender por qué, a pesar de unos indicadores objetivos de progreso, la gente no siente eso. ¿Por qué la gente tiende? Esos psiquiatras a los que te hago referencia que dicen, realmente cuando viene un paciente y dice, yo tengo ansiedad. Sí, la ansiedad dispara el cortisol, tiene unos efectos perniciosos. Pero cuando miras la raíz, dice este profesor, es que nos hemos acostumbrado a que todo sea tan cómodo, que cuando algo cambia o nos incomoda, no tenemos las herramientas para decir, pues sí, mira, sí, la vida tiene dolores y dificultades. Y como te digo, mis abuelos, eso de la ansiedad, pues si la sentían, no tenían el lujo de decir, ay, estoy ansioso. Tengo esta, como dicen, esta angustia existencial. Pues la angustia existencial es de gente rica que se puede sentar y decir, qué angustia siento. La vida se va de las manos. Sí, pero es que cuando tú te tienes que enrollar las mangas y sobrevivir, porque sobrevivir literalmente. Y eso, pues, miremoslo en el mundo, ¿verdad? En el mundo, pues. Y nos lleva un poco a hablar de la gente que sobrevivió al holocausto nazi, como decían que siempre tenían agua en el centro de la mesa porque ellos no tenían agua y pasaron tanta sed. Y eso es Y algo, lo recordaban. Lo recordaban para siempre. Y Viktor Frankl, que escribió uno de los libros más impactantes que yo he leído, que se llama El hombre en busca de sentido, Man's Search for Meaning. Ese libro, que yo se lo recomiendo a todo el que nos está mirando, porque para entender estas cosas también hay que entender el aspecto personal y existencial. Él desarrolla la teoría del optimismo trágico. Él dice, estando en un campo de concentración donde tu vida depende de que te mire mal un guardia o de que se pueda acabar tu vida porque alguien se levantó por el lado equivocado de la cama, donde tú pierdes tu familia, la pregunta primera es ¿por qué yo debo seguir viviendo? Y él contesta diciendo que el sí a la vida no es porque las cosas te van bien, es porque tú viniste al mundo con una misión que tú tienes que abrazar, ¿verdad? Y puede ser enseñarle a otros que nunca pase el holocausto. Y él descubrió esa misión. Él dijo, yo me encargaré de educar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y además que aún en la peor de las circunstancias uno puede encontrarle sentido a la vida. Decirle sí a la vida. Decirle sí a la vida aún cuando esté difícil. Esa es la pregunta más importante que contesta él.
Y ese libro te demuestra que... una cosa que dijo, y por poco pierdo el hilo. Él dijo que él no encontró, salvo casos muy extremos, muchos prisioneros que se suicidaran en los campos de concentración. O sea, la gente, aún en el dolor mayor, querían salvar a otro, o ayudarlo o vivir. Sí, de hecho, dice que los únicos casos de suicidio eran porque salvaban a otros. Salvaban a otro o estaban en un Su momento sentido de su vida sí, era ese. que voy a dártela. Ahora, mira qué ironía. Él explica que luego, años después, él ya se convierte en un intelectual público global. Todo el mundo lo conocía, a Frankl. Dice que a él le ha chocado tanto que los jóvenes de Austria, él es austriaco, de la posguerra, cuando ya se estabilizó, cuando la economía explota, 1 de cada 5 concebía el problema del suicidio, si yo debo seguir viviendo. Y él, ¿cómo en un estado benefactor tú sientes que la vida no tiene sentido, pero en el peor de los atropellos, que es el holocausto, tú encuentras sentido de la vida? Y esa es la paradoja. La paradoja es que cuando tú piensas que la vida tiene sentido por lo que tienes, porque tengo más, porque me comparo con el otro, eso no tiene fin. Nunca vas a tener el sentido real Nunca va de a la tenerlo vida. todo. Pero cuando eres humilde y encuentras que la vida, así medio misteriosamente, es más sencilla, tiene que ver con lo básico, con lo que tú le das a los demás, aunque sea o modesto, una ayudita, esa generosidad en una comunidad, de pronto eso le da sentido a tu vida. Y pues es una paradoja, y es una paradoja que afecta a todo el mundo. Yo creo que... Y nos debe llevar atrás a por qué, y por ahí empezó la conversación, porque Estados Unidos decidió darle un botón y tumbar el sistema porque fue súper exitoso. O sea, el éxito del sistema que estableció Estados Unidos es la paz relativa, Pero con sus paz, defectos, pero pero paz. la paz más grande en la historia de la humanidad, De acuerdo. donde, Por lo menos desde Roma. y además, sin duda, y Roma era una paz donde había mucha guerra civil continua, o sea, había mucho Sí, sí, elemento de sí, disturbo. sí. O sea, Y fue una paz fue una paz que se mantuvo, pero sí, era a golpetazo mucho más mano dura. y había mucho más patrullaje de los centuriones, o sea, había mucha presencia militar, más allá de policíaca local. Pero sí, había, o sea, siempre hubo, o sea, hombre, seguro. Si vamos a África, la guerra fue sin cuartel y sin parar, ¿no? Así que depende de donde tú estés, ¿verdad? Porque es bien fácil para nosotros decir, no, pero no hubo guerra. Bueno, en Francia y en Italia y en acá, pero vete a África, a ver. Sí, Ok, sí, claro. o sea, sí, Pero para darte la razón, a lo que nos referimos no es que no ha habido conflicto, es que no ha habido conflicto entre grandes poderes. No ha habido una guerra, desde que se estableció las Naciones Unidas, no ha habido una guerra entre poderes hegemónicos. El mejor ejemplo es la Unión Soviética de Estados Unidos. Hubo Guerra Fría, pero nunca se enfrentaron de frente. No hubo Tercera Guerra Mundial. Eso es un éxito. La gente lo toma por sentado hoy. La gente dice, pero es que no, por esto y por lo otro. Mira, si tú me permites, te quería citar, te lo había adelantado, y otra vez le agradezco a mi querido amigo Monchi Curi, que es un tipo brillante. Me llamó la atención de que este profesor, Allison, pues estaba pensando y discutiendo estas cosas, y él tiene esta idea, Allison tiene esta idea, Graham Allison, dice que para entender el orden mundial que estableció Estados Unidos, tú necesitas conocer 3 números: 80, 80 y 9. Y eso te va a explicar el éxito de este modelo que creó los Estados Unidos con la ayuda de los aliados a partir del 1945 y eventualmente la creación de la ONU. Esa Destined for War, los recomiendo también, Can American China Escape to Cities Trap? Graham Allison. Es un libro buenísimo y él es un intelectual de primera categoría y no es un intelectual de Torre Marfil. Él va a Davos y va a China y se reúne con la gente. O sea, él es un jugador. Bueno, te voy a explicar esos 3 números. 80, 80, 9. 80 contesta una pregunta.
¿cuántos años hace que dos grandes poderes no nos llevan a una guerra mundial o global, de impacto global? 80 años. Segundo 80 es los años que hace que una bomba o un arma nuclear no se usa contra un enemigo. 80 años se usó por Estados Unidos contra Japón y mucha gente anticipaba que eso era el comienzo de las nuevas guerras y que eso iba a haber una proliferación, o sea, el fin de la humanidad. Esa fue la primera vez que un arma letal no era letal para un grupo, podía acabar con la humanidad. O sea, si los poderes nucleares deciden una guerra a todas, se puede acabar la humanidad. Eso no es una hipótesis, es una realidad. Así que 80, 80 y 9, adivina cuál es el 9. ¿Cuál es el 9? Porque eso no sé. El número de países que tienen armas nucleares. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque Kennedy pensaba, por ejemplo, para poner un ejemplo, John F. Kennedy pensaba que para fin del siglo más de 20 países tendrían armas nucleares. Porque naturalmente el país que dice, o sea, Alemania va a buscar arma nuclear, pero Estados Unidos convenció al mundo occidental, no, déjame manejar esta cosa de la proliferación, déjame controlar la Unión Soviética, vamos aquí a hacer tratados de control y ustedes no se preocupen que yo los defiendo. Pero ahora que Trump ha dicho, esto es America First, si te atacan y a mí no me conviene, ¿tú no crees que no solamente Alemania, los países nórdicos, Japón, no están pensando, ¿y por qué nosotros no tenemos un arma nuclear? Y si los chinos le da por volarnos, ¿qué va a hacer Estados Unidos que nos ha tirado debajo de la guagua? Estamos un orden que logró mantener paz entre los grandes poderes por 80 años, no uso de armas nucleares y solo 9 países. Vamos a repasar cuáles son esos 9. Los 5 países, hay 5 países que son miembros permanentes del Comité de Seguridad, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son solo el P5, P5, que son Estados Unidos, China, Rusia, UK y Francia. Esos aliados, esos países son miembros, tienen poder de veto y son miembros del Consejo. ¿Por qué? Porque tienen armas nucleares. Esos fueron los originales. ¿Quién decidió quién iba a estar ahí? Estados Unidos. Estados Unidos decidió con los ganadores y con los que no ganaron, pero había que ayudarlos, como Francia. Vamos aquí. Entonces, ¿quiénes se unieron? India, Israel, Pakistán y Corea del Norte. Ese es el más peligroso. Ese es el más peligroso. Corea del Norte porque, como le decía, Trump le decía a Mr. Rocketman, después se hicieron amigos, no sé qué. Las cartas de amor. Pero de pronto piensa tú que hasta hace unos años Japón podía decir, mira, esa gente no se van a atrever a tirarnos nada porque Estados Unidos nos protege. Pero ya ahora que estamos en el mundo del más fuerte, eso es el efecto de liquidar el orden global que se estableció a partir de 1945. Y hay que recordar, por ejemplo, en el caso de Pakistán, pues es por la lucha con India, ¿no? De India y Pakistán, pues si India tuvo, Pakistán dijo, no, eso es una guerra latente, ¿verdad? Una guerra fría existente hace tiempo. Pero el caso de Corea del Norte es bien interesante y lo tengo que reseñar brevemente. Corea era una colonia de Japón. El principio del siglo XX, Corea era una colonia de Japón. Japón tenía un dominio sobre Corea. Como Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ocupa el norte y Estados Unidos ocupa el sur de Corea. Y en el paralelo 38 dividen el país. Y eventualmente pensaron que era como Alemania, que fue lo que hicieron en Alemania. Vamos a ver cómo dividimos esto.
y crearon el estado de Corea del Norte, que se llama la People's Republic of Korea, y el sur, que es la República de Corea. El sur es proamericana y el norte, en su momento, pro-soviética. Pero el norte logró algo que nadie esperaba que iban a tener y que no lo tiene el sur, Corea del Sur, y es acceso a armas nucleares. Y eso es un problema, porque la única manera que se ha podido controlar la proliferación de armas nucleares y la amenaza de armas nucleares es la teoría del balance, del Mutually Assured Destruction, que Estados Unidos mantuvo con la Unión Soviética y luego hubo el desarme. Pero el mundo que se está forjando hoy, donde tú tienes un presidente de Estados Unidos que dice, oye, no me cae bien el ayatolá. A mí tampoco me cae bien, dicho sea de paso. Yo creo que nadie está llorando al ayatolá. La pregunta es si estamos llorando cuando el estrecho de Hormuz se cierra. Eso sí lo lloramos, porque eso sí tiene efecto. Entonces, ahí es donde estamos, el liquidar ese orden mundial, que con sus defectos permitió una globalización económica, permitió que gente saliera de la pobreza y permitió un proceso relativamente de paz. Liquidar eso sin una claridad de qué es lo que lo va a sustituir, es donde estamos hoy. Y yo soy el primero en aceptar que no podemos saber cómo se va a configurar finalmente el nuevo orden mundial. Estamos en un interregnum. Estamos en un periodo donde ya el anterior está liquidándose, pero no queda claro cuáles son los contornos de ese nuevo orden mundial. Carlos, yo tengo que plantearte que el orden mundial que estableció Estados Unidos en el 45 fue exitoso, tan y tan exitoso que es la paradoja del éxito, que ahora estamos destruyéndolo porque fue tan y tan exitoso que China dijo, oye, pues yo también me puedo beneficiar de ese sistema. Y lo hicieron mejor. Y lo hicieron hasta cierto punto mejor, pero ciertamente le convenía a Estados Unidos el sistema, al punto de que Estados Unidos fue el que se fue a China a producir a China. O sea, no fue que los Estados Unidos de repente, no fue que China se convirtió en un hegemón solo, fue que las empresas norteamericanas se fueron a China a producir, se fueron allá a convertir sus productos en un bien de forma mucho más barata. O sea, la idea del bloque económico que creó Estados Unidos fue, vamos a neutralizar a Rusia, vamos a neutralizar a la Unión Soviética y vamos a neutralizar el comunismo con un sistema capitalista que permita que todo el mundo se una para evitar que el comunismo soviético prolifere. Y ganaron en el 1991, ganó. Si tú quieres sustituir ese sistema con otra cosa y el fin de la historia, como decía Fukuyama, son otros 20 pesos, pues eso tienes que hacerlo de forma organizada. O de lo contrario, tiene lo que estamos viendo hoy, el caos. Porque, ¿qué ocurre ahora? Tú lo decías claramente. Teníamos 9 países con energía o bombas nucleares. 10 países, si quieres incluirle las umbrelas, ¿verdad? Si quieres añadirle eso. Porque recuerden que hay unos países que decían, yo te doy bajo mi sombrilla, ¿verdad? Nuclear, pues yo te protejo a ti. Pero, Carlos, si tú eres Corea del Sur, tú tienes que tener las bombas nucleares. Si tú eres Australia, tienes que tener bombas nucleares. Si tú eres Japón, tienes que, o sea, Turquía, o sea, si tú tienes todos estos... Japón ahora mismo está diciendo... O sea, ellos siempre pudieron haberlo hecho. Ellos habían decidido no hacer. Y Alemania unificada también. También. Porque Alemania, sin duda. Alemania ahora mismo está hablando con el francés y decir, yo tengo que confiar en el francés, pero a lo mejor mañana viene un francés que no me cae bien. Si gana... O un Trump francés. O sea, es que no... Si gana Marine Le Pen. Y dice, ¿qué puede pasar? Y dice, yo es que Alemania siempre ha sido enemigo de nosotros. Estamos en un tiempo donde volvemos. A veces vivimos en esta utopía donde todo va a mejor. Nos compramos la narrativa del progreso inevitable, ¿verdad? Esto es inevitable. Esto es como, no se sangran. Hasta que no hay progreso. Hasta que damos para atrás. Y recordamos las enseñanzas de la historia, que la guerra ha sido parte de la experiencia humana siempre, ¿verdad? Siempre es desde la antigüedad. Y que la paz es frágil siempre. La paz es algo frágil. Y eso es así en las relaciones interpersonales y en las relaciones entre gobiernos y entre estados. Cuando tú tienes la capacidad de tener una relación con paz, no empujes. O sea, acepta. Eso no significa que tú vas a aceptar todo, ni aplaudirlo todo. Pero lo cierto es que el orden, como estamos hablando, el orden
a partir de 1945 se basó en unos balances y requirió gente muy pensante y con mucho pulso para en los momentos de crisis evitar que la sangre llegara al río. Porque la realidad es que entre Nikita Khrushchev y John F. Kennedy evitaron una guerra mundial en un momento que se calentó la cosa, los famosos 13 días del bloqueo de Cuba. Eso está documentado, no es un sueño de camino. Por 13 días hubo un bloqueo donde había gente en la Unión Soviética diciendo hay que atacar a Estados Unidos y había gente en el Situation Room de la Casa Blanca diciéndole a John F. Kennedy hay que atacar adelante, hay que tirarle antes, porque si no nos van a dar ellos adelante. Y esos dos líderes, porque para que tú veas que a veces la historia uno la ve con fuerzas impersonales, pero al final una persona puede hacer la diferencia. Esos dos líderes evitaron, hay una historia muy documentada allí y vamos a compartirla brevemente, donde hubo un primer mensaje amenazante de Khrushchev a Estados Unidos. Y luego hubo un segundo mensaje que parecía más conciliatorio. Y el grupo asesor de Kennedy le dijo, olvídate del primer mensaje, ignóralo. Contestemos el segundo mensaje. Y es que Khrushchev tenía presiones también del Kremlin. Y él tenía que manejar sus propias presiones. Y gracias a esa diplomacia muy medida, se evitó. La otra es las figuras como Henry Kissinger, que por años influyó la política internacional de los Estados Unidos, para muchos un villano, para otros un hombre que reconoce cómo es el poder en la vida real y manejó todo lo que fue el fin de la guerra de Vietnam y la paz en París. Los noruegos decidieron concederle el premio Nobel a él y a Le Duc Tho, que era el representante de Vietnam. Le Duc Tho decidió no aceptarlo porque dijo, los americanos no cumplen, así que yo no voy a aceptar nada. Pero Henry Kissinger fue reconocido por el premio Nobel. ¿A qué me refiero? No tiene que usted pensar que él es un santo ni un demonio. Simplemente que estos temas de poder, donde están millones de vidas dependiendo de decisiones de 2 o 3, requieren mucho pensamiento. Y uno de los problemas de Trump, en esta trompología que nosotros nos dedicamos a veces, uno de los problemas, uno de los retos de Trump es que Trump es una estrella de Real TV. Eso es lo que es él. Y tiene instinto para eso. Nadie le gana en el drama. Nadie le gana en cómo él agarra un issue y lo convierte en el gran problema para luego solucionarlo y decir. Pero eso en política internacional no funciona. Y sobre todo en relaciones de largo término. Y lo que yo noto es que esa forma de Trump, que en la primera administración se pudo decir que esto es un ave de paso y la gente lo toreaba, ya en esta, cuando tú básicamente tomas decisiones como cargarte la plana mayor de Irán, pues es un poco diferente. Y ¿sabes qué? Tienes a Condoleezza Rice aplaudiendo esta decisión. ¿Y tú sabes qué yo pienso? Yo recuerdo a Condoleezza Rice cuando la guerra de Irak, diciéndole a las cámaras que esto es el comienzo de la democratización del Medio Oriente y que ahora el Medio Oriente prosperará con una gran democracia y la sociedad civil. ¿Dónde está eso? Es que no podemos confundir los deseos con ciertas realidades geopolíticas que no se dominan en un clip de 2 minutos de CNN. Entonces, ahí es donde yo tengo mucha incertidumbre y soy el primero en decir, aquí estamos en el nuevo orden mundial analizando, compartiendo unos criterios para entender y además para prepararse. Porque parte del problema es que si no te preparas, ahí tienes a Condoleezza Rice, que es una experta en Rusia y es una mujer brillante, pero a veces la gente más inteligente se convence de sus propios embustes, se convence de sus propias ideas, se convence de que, oye, esto que yo
esto es la como es. ¿Cómo yo puedo estar equivocado si yo le he dedicado toda mi vida a esto? Claro, yo soy el más que sé. Yo, Sacho, si Y, tú sabes todo y, lo que yo y trabajo en este tema. Este tema yo soy experto, tú no tienes nada que tú enseñarme. no, Y Carlos, te voy a exacto. decir algo. Hay alguien que está ganando de todo esto y en mi opinión es Vladimir Putin. Y yo te voy a explicar brevemente, además que sé que tienes un mensaje que contestar, así que aprovecha. Eh, Tengo que plantearte que hoy hay una historia de Bloomberg que yo creo que debería darnos un poco de visión de qué está ocurriendo tras bastidores aquí. Putin tuvo una conversación con Trump y cualquiera que nos esté viendo y escuchando tiene que estar pensando, pero espérate, Putin y esta conversación con Trump, Trump dice que Putin y él tuvieron una conversación bien productiva y muy eficiente y que va a demostrar que esto va a llegar a buen término, dijo Trump según la conversación. Por resulta ser que hoy Bloomberg dice que la perspectiva rusa de esto es que esto es filete, que esto es genial, esto es vodka, starishnaya para ellos. ¿Por qué? Porque Rusia ve todo este proceso como una guerra que le conviene a Rusia porque va a tener obligatoriamente Qatar cierra, porque al Qatar no poder enviar gas natural a Europa, Europa se va a ver obligada a comprarle gas natural a Rusia a sobreprecio. Que además India, al igual que China, van a tener que comprarle petróleo a Rusia en mayor número porque ya no tienen a Venezuela ni tampoco tienen a Qatar y a los Emiratos Árabes ni a Irak como posibles vendedores de petróleo. Así que tienen que comprarle a Irán y a Rusia. Así que a la larga, el armamento que podía dedicarle todos los países aliados para ayudar a la guerra de Ucrania contra Rusia, pues van a tener que utilizarlo probablemente o vendérselo a Estados Unidos o vendérselo a Israel o vendérselo a los países de los Emiratos Árabes Unidos que están allí también. De hecho, ¿qué está pidiendo Irán? Hoy Irán lo que dijo, según el ayatollah, que todo el mundo dice que está en coma y que lo están usando de embuste y que estas declaraciones fueron por escrito. El ayatollah dice, vamos para encima y el estrecho de Hormuz hay que minarlo y vamos a hacer más. Y vamos a atacar a países vecinos si no nos garantizan que Israel no nos va a atacar de nuevo. Porque aún en el fin de estas hostilidades, sabemos que Israel pudiera volver a atacar a Irán. Y dice Vladimir Putin que, y el Kremlin específicamente, que mientras esta guerra continúe, quien más gana es precisamente el Kremlin, es Rusia, es Vladimir Putin, desde esa perspectiva económica, porque va a tener, de hecho, ha habido un aumento considerable de venta de gas natural rusa, igualmente de petróleo ruso. Así que a la larga, cuando la gente se puede preguntar, ¿y por qué Rusia está ayudando a Irán a atacar estos objetivos americanos? ¿Y por qué en esa conversación Trump dice que fue una conversación súper productiva para ambos? Pues obviamente Vladimir Putin ve esta guerra como una ventaja para Rusia. Eh, y en esa conversación de corto plazo, de nuevo, uno se pregunta qué realmente es lo que está hablando o está pensando Donald Trump cuando habla con Vladimir Putin si sabemos que él gana de que esto continúe. Así que, Carlos, de nuevo, en este nuevo orden mundial, si algo a mí me encanta de esta conversación es que yo creo que nadie sabe realmente cuál va a ser el nuevo orden. Sabemos que el viejo orden está decapitado y va en proceso de ver hacia dónde se dirige. Pero nadie tiene idea de cuál va a ser el nuevo orden mundial. Sí, hay quien está citando a Antonio Gramsci, la famosa frase aquella de que estamos en un momento donde el viejo orden ha muerto y no acaba de nacer el nuevo orden. Eso se refería, por supuesto, al periodo antes de la Segunda Guerra Mundial. Muy difícil saberlo. Yo sí te puedo decir una pregunta que me han hecho y me han pedido que la discuta aquí contigo. Es que Trump es un hombre muy oportunista y es un individuo que, a pesar de su impulsividad o de su aparente falta de educación, es un tipo que tiene siempre la mentalidad de cómo yo salgo mejor parado de las cosas. Y él tiene en mente, pues, cómo yo salgo mejor parado frente a China, cómo yo salgo mejor parado en las elecciones de medio término, y le importa mucho su imagen. Así que eh, lo que me preguntan, me someten a esta pregunta de, tú que piensas en Trump y te estás con la trompología, ¿qué lo llevó a esto? Porque él tiene que tener un diseño. Y yo, más que un diseño, yo me puse a reflexionar y te comparto lo que pensé. Si tú te das cuenta, además de las categorías que nosotros hemos dicho, que él va o soy el fuerte o yo soy el negociador, ¿verdad? Él también ve los problemas públicos, los ve como un drama de Real TV.
¿Cómo él ve la inmigración? Pues un gran problema la inmigración, le meto mano y luego estamos en el mejor momento. Él siempre tiene porque fíjate que en el Apprentice pues siempre había un problema y el que lo soluciona y él escoge y él es el que manda. Y él encontró en un momento dado que lo de los aranceles era su bala de plata, era su varita mágica, hay un problema, el problema económico, China, con los aranceles van a poner a todo el mundo en línea, pero se dio cuenta, ¿te acuerdas el Independence Day? Pero después tuvo que empezar a soltar, porque eso de los aranceles, el problema es que te disparan para atrás, no es tan clean. Y las corporaciones que él quiere que prosperen terminan también golpeadas. Así que ahí, y ahora él descubrió como otro nuevo drama y es todos los que yo considero enemigos de los Estados Unidos, yo le voy a aplicar la estrategia de la pistola en el pecho. La pistola en el pecho es la bolsa o la vida, trick or treat. Maduro, o te calmas y me das acceso a todo el petróleo o te arresto. Venga para acá, arrésteme. Boom, arrestado. Anda, todo el mundo, ¿qué pasó aquí? No, el ayatollah, que lo cierto es que no tengamos duda aquí, porque aquí a mí a veces me da un poquito de pena porque son muy pocos personas que ven este podcast, pero están tan fanatizados que están buscando esa pequeña frase para decirnos lo que pasa es que tú. Mire, el régimen de Irán es un régimen terrorista que auspicia el terrorismo global. No se puede estar con eso. Hay que estar en contra de eso. Que utiliza a células terroristas para afectar a Israel y a otros. Eso es un régimen terrible. Y además oprime a los de ellos y mata a los de ellos. Eso es verdad. Y ha amenazado con que si se atreven a protestar ahora, estás con el enemigo y te vamos a matar. O sea, te vamos a liquidar. Antes había una expectativa. O sea, los que estaban protestando en la calle sabían que arriesgaban su vida, pero no sabían que era una pena de muerte protestar. O sea, ahora es pena de muerte. O sea, una cosa es, yo sé que arriesgo mi vida y otra cosa es, yo sé que me van a matar. Sí. O sea, no tengo dudas porque ya lo dijo así mismo el régimen nuevo. El régimen nuevo dijo claramente, si usted en este momento sale a protestar en la calle, usted es un combatiente enemigo. Eso, Jay, eso es bien importante decirlo y repudiar cuando nos ponemos la mirada moral, repudiar eso, porque es un enemigo de la civilización humanista. Es enemigo, son enemigos. Y el ayatollah es un enemigo y su camarilla. Ahora, cuando nos ponemos la camisa del Realpolitik, tenemos que entender que el issue no es moralista, es esta decisión ayuda a que el orden mundial que favorece a los Estados Unidos o que favorece a los países occidentales esté más fuerte o más débil. Que se encarezca el costo de vida por el tema del petróleo o no. Y que eventualmente en esa región haya paz. Porque si tú lo que apuestas es que va a haber un cambio de gobierno y aquí las fuerzas democráticas van a emerger en un lugar con un ejército de 250,000 activos, no Guardia Nacional los llamamos cuando hay emergencia, son los que están activos, pues no comprenden. Entonces, esa es la distinción que es importante en este ejercicio que nosotros hacemos. Uno es entender cuál es el panorama y otro es, dentro de esa realidad, ¿qué es viable? Lo que ha hecho Trump, pues mira, se cargó la camarilla del ayatollah. Fenomenal, no hay problema. El problema es qué pasa ahora. ¿Qué pasa ahora? Y lo que tú planteas. Él le cogió el gusto a lo que pasó con Maduro, se lo vendieron, porque aquí mucha gente habla de que esta es Netanyahu's war. Esta es la guerra de Netanyahu, porque Netanyahu lleva 20 años vendiéndole a todos los presidentes de Estados Unidos. Hay que acabar con el ayatollah. Porque la mentalidad de Israel, y específicamente de la de Netanyahu, hay que distinguir. Israel es una cosa y Netanyahu es otra cosa. Pero la mentalidad de Netanyahu es cualquier amenaza de un poder en esta región que vaya a coger armas nucleares, yo tengo que liquidarlo. Porque es una amenaza existencial para Israel. Israel existe como Estado y Irán, una de sus grandes promesas es hay que acabar con Israel. Hay que acabar con Israel. Entonces,
no es una amenaza, no es una incomodidad, es una amenaza existencial. Entonces, Netanyahu, mano dura ha tratado de convencer y no había podido convencer a nadie. Y en este momento, quizás tan cerca del éxito de Maduro, de haber removido a Maduro y que la paz estuviera, le pudo vender, está débil el ayatollah, tenemos la inteligencia, usted se va a convertir en el profeta de la justicia en Medio Oriente y acabamos con ese enemigo. Y en los grupos cristianos de Estados Unidos. También, esa es otra. Esa la debes explicar. Porque eso los grupos cristianos evangélicos entienden que hay una profecía o una idea de que esto tenía que pasar. Eso lo debes explicar. No, básicamente el concepto bíblico de la lucha entre el bien y el mal, el bien representado por Israel, y se habla de que al final de los tiempos habrá una guerra entre ese bien y mal, y el mal siendo obviamente Irán. Irán es el mal. Y eso lleva de la profecía apocalíptica desde el mundo cristiano. Y se hablaba del tercer, ¿cómo se llama? El tercer templo, porque... Sí, bueno, la Nueva Jerusalén para los cristianos. La Nueva Jerusalén. Todo depende de si tú lo ves de la perspectiva judía o si la ves de la perspectiva de edad cristiana. En los evangelios, Jesucristo profetizó que se iba a destruir el templo y no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? De este templo. Y eso fue, imagínate, un anatema cuando dijo eso, según... Eso fue una de las cosas que le sacó en cara Caifás. Cuando lo fueron a matar. Cuando lo fueron a ejecutar, que le decían, pero tú decías que tú amenazabas con destruir el templo. Sí. Si es que mi reino no es de este mundo. No es de este mundo, correcto. Y en efecto ocurrió, el general Tito, ¿verdad? En el año 70 destruyó el templo. Ahí lo destruyó. Y entonces siempre se vio como, espérate, eso es ¿verdad? Eso, hay gente que dice eso se escribió después y fue para ajustar la profecía, pero en síntesis, pues ese es se escribió 200 años después. Pero cuando Jesús, se supone que cuando se acabe el mundo, para que vuelva Jesús en su segunda venida, es un nuevo templo. Es un nuevo templo en Jerusalén. Correcto. Y regresa a Jerusalén. Y el presidente Trump puso la embajada de Estados Unidos en Jerusalén para demostrar que esa es la capital, que no es Tel Aviv, es Jerusalén. Es un asunto espiritual. Sí. Entonces, y eso es una estrategia de Trump, que lo hizo obviamente con toda la intención. Y en los grupos cristianos la gente lo vio como, este es el escogido de Dios. Este es el que va a provocar el tiempo del fin. Así que en el mundo cristiano, esto se ve como un momento profético. Así que cuando tú le vendes a Donald Trump desde la perspectiva judía, israelí, de Benjamin Netanyahu, el Likud, ¿verdad? Ese partido que cree en esto, más conservador ortodoxo, y además de eso se lo vende de la perspectiva de los grupos religiosos de derecha de Estados Unidos. Olvídate, este es el momento profético. Tú eres el escogido de Dios. Sí, absolutamente. Y tenemos sin Hezbollah, sin Hamas, sin UTIE, sin capacidad de... Pues este es el momento. Sí. Y tengo una oportunidad de matarlos a todos de un bombazo. Vamos a darle el botón. Y ahora. Y ha habido como 5... iteraciones de qué es lo que Trump quiere. De pronto llama a la población, bueno, ustedes ahora rebélense y tomen control, este es su momento. Eso no es tan fácil porque es que volaron la camarilla, pero allí queda una estructura represiva bien fuerte. Entonces, pues lo del petróleo, hay muchas razones que ninguna todavía acaba de cuajar para decidir qué es el éxito de esa operación. Porque ahora todo lo que parece, todo parece indicar que es el hijo del ayatollah el que se ha quedado en control, que es una de las personas más represivas que había en ese grupo, encargado de la represión dentro y fuera de Irán. Así que estamos en ese momento donde yo no veo, y esto es importante, Jay. Y por si acaso, Carlos, para los que no quieren saber, Ezequiel capítulo 38 está buscando el capítulo 38 y Apocalipsis 20 habla de la guerra de Gog y Magog y se hace de las naciones que atacarán a Israel. Israel tiene que defenderse y ese es el principio del fin y la Nueva Jerusalén. Claro, Israel, esto es interesantísimo en este choque de narrativa. Israel cree en un Mesías, pero no es Jesús regresando. Ellos creen que vendrá el Mesías a dominar el mundo. En el caso de los cristianos, pues tienen la versión cristiana, que es la segunda venida de Jesús, que es el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos tiene que ocurrir, según ¿verdad? El Apocalipsis, ocurre en Jerusalén. Pero no nos metamos por ahí. Te iba a decir una cosa breve. Sí, pero yo creo, Carlos, que sí es importante eso que acabas de decir, porque... no por la profecía bíblica, porque ni tú y yo no somos escatológicos, ni mucho menos. Pero, y no es un programa de religión. No lo es, pero
cuando Trump toma esta decisión, parte de la evaluación es la guerra de Gog y Magog, o sea, es la Sí. guerra de entre el bien y el mal, es la lucha, o sea, porque él sabe que en los grupos religiosos lo ven como el escogido de Dios para el tiempo del Sí, fin. el tiempo. Y él sabe eso. Parte Él de la lo sabe. evaluación, cuando se tomó la decisión de hacer esto o no, es que, oye, de la perspectiva de Jerusalén e Israel es tal, de la perspectiva de Viña del Mar tal, y de la perspectiva de mi grupo que pues es tal. O sea, este es el momento. El cálculo, claro, generó que un grupo muy vocal, aunque no me parece que es mayoritario, pero es vocal, de los que han apoyado a Trump, incluyendo a Tucker Carlson y a Megyn Kelly, le han criticado esta decisión porque tratando de no pelear con él, pero terminando peleando con él, le han atacado esta decisión porque se dejó engañar por Bibi Netanyahu. Porque ellos son la mentalidad, la facción maga que cree que Estados Unidos no debe meterse en ninguna guerra afuera y que debe quedarse en sus propias fronteras y que el mundo, pues, pase lo que pase. Entonces le atacan a Lindsey Graham, que es uno de los hawks, de los halcones, que están en el Senado, los republicanos que apoyan y que han apoyado por muchos años el ataque y el derrocamiento del régimen del Ayatollah. Eso que está pasando, pero hay un tema adicional. Estos cambios globales también afectan la política. Solo por poner un ejemplo, en España, el gobierno de Sánchez, que es un gobierno socialista, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Sí, es que en España el gobierno es socialista, como en Nueva York. Mira qué cosa más loca. Y aquí la gente está loca por coger la ciudadanía española de un país socialista, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo te vas a ir de ciudadano a un país socialista? Pero bueno, esos son otros 20 pesos. El Sánchez cogió la bandera. No te metas. Estoy No sigas por ahí. Cogió la bandera de la paz. Y ha hecho una conferencia contra el odio, incluyendo referencias a Benito y a Bad Bunny. Y el PP y el Vox, que son los partidos de derecha, pues están diciendo, mira, esa supuesta paz tú la estás haciendo por un concurso de popularidad, pero hay que estar con Estados Unidos en esta porque es lo correcto. Meloni, por ejemplo, ha criticado la violación de la soberanía de Irán, lo cual es rarísimo porque Meloni es es la líder italiana de derechas, que uno diría, apoyaría a Trump. No, porque ella está defendiendo la soberanía y dice, es que la soberanía es algo que lo tiene o lo protege o no lo protege. Estamos hablando de si se va a proteger el régimen de las soberanías o no. Y si ahora, cada vez que me caiga mal alguien, un soberano, yo puedo entrar a su frontera, hacer lo que yo quiera, pues la soberanía no vale nada. Y ahí están esos debates. Me parece que son marginales, pero hay que entenderlo porque es como el mundo está discutiendo estos temas. Yo creo que todo palidece con el hecho de que 20% del combustible del mundo que pasa por el estrecho de Hormuz hoy día está parqueado. Y lo más problemático es que el gas licuado, que nosotros dependemos de gas licuado, pero viene por otra vía de Estados Unidos, pero el gas licuado se transporta líquido, ¿verdad? Pues es gas, pero se transporta líquido en temperaturas altísimas. Entonces, eso tú no lo puedes parquear por 3 semanas. O sea, tú tienes que moverlo. Y eso no es como el petróleo. Entonces, hay unos problemas. Asia se va a ver afectado rápido. Así que esto ya es un conflicto de impacto global. Carlos, quiero cerrar con eso mismo. En este nuevo orden mundial hay muchas incertidumbres y hay que tener la humildad de uno saber que no sabe. Y tengo que decirte esto de los grupos intelectuales, porque tú has mencionado mucho y yo te respeto mucho. Créeme, los respeto, no estoy diciendo en forma de falta de respeto, pero yo creo que los grupos intelectuales van a tener que también sentarse un poco a reevaluar muchas de las cosas que habían pensado antes. Porque lo que tú dijiste ahorita cuando arrancamos, esa conversación de, bueno, pues es que vamos por es que no hace falta el gas, no hace falta el petróleo, tenemos el sol y tenemos todas esas cosas que en Davos se discutieron y que planteaban que ellos sí sabían y que yo, pues de repente
no fue que llegó Brutus, es que llegó una persona que decidió, dijo, pero es que tú no sabes que todos esos artículos lo están haciendo en China y usted me está haciendo a mí dependiente de China, que es el que me quiere limpiar a mí el pico y quiere sustituirnos como orden mundial. Eso se acabó. Sí. Y de repente con 3 botones se acabó toda la teoría geopolítica que se estaba discutiendo en Davos y todo ese concepto ha cambiado. Yeah. Y tenemos que tener todos la humildad de entender que Yeah. hay que aprender que hay un nuevo orden mundial. Yo estoy de acuerdo contigo. Ese tema de la humildad, más que nada, comienza, y si vamos a Sócrates, que sabes que es O sea, un, está hablando con el autor del que es libro un- Sócrates versus Trump, que es un referente y que Carlos Dalmau, el autor del libro que está disponible, sigue siendo un bestseller. y lo pueden pedir por Amazon ahora mismo y les llega en un día o dos. Pero es importante que, ¿por qué yo comparé a Sócrates con Trump? Porque Sócrates, quizás una de las personas más sabias de la humanidad y cuya influencia hasta el día de hoy llega, comenzaba con este principio. Yo no sé por qué dicen que soy sabio, yo solo sé que no sé. Eso es la ventaja que él tenía sobre los demás, es que los demás creían saber las cosas. Y él dijo, yo no sé. Así que como no sé, déjame explorar los temas. Déjame explorar qué significa esto de la justicia, qué significa esto de la amistad, qué significa esto. Y quizás estamos en un momento donde antes de ponerte la camiseta de ese equipo político, de esa ideología que tú sientes que es esto o nada, quizás estamos en un momento para dar un paso atrás y evaluar las propias opiniones y las de los demás. Y no dejarse llevar por lo que diga Fox o lo que diga CNN, que son dos polos exagerados. Vamos a analizar, no porque Puerto Rico o nosotros desde aquí, desde este micrófono, tengamos la capacidad de cambiar las cosas, pero uno sí puede cambiar donde uno se ubica. Porque cuando viene un huracán, un golpe de agua, si uno más o menos sabe por dónde viene, evita las peores consecuencias. Y en todo cambio hay grandes retos y oportunidades también, si las sabes identificar. Y yo creo que eso, tú lo has dicho bien, desde los más académicos, una cosa que se le criticaba a los grandes intelectuales de Europa y de Estados Unidos, a muchos, es que en la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, y luego de la Segunda Guerra Mundial, no supieron ver la atrocidad que fue el estalinismo, porque estaban tan cegados de que el comunismo era la solución de los problemas del mundo y eran tan pro la idea marxista que no querían enterarse. Y luego sale un libro como El archipiélago Gulag y desnuda lo que, vivido por alguien que estuvo allí, desnuda que eso que tú idealizas, esa sociedad comunista que tú idealizaste, es una sociedad deshumanizante. ¿Por qué los intelectuales no quisieron verlo o no lo vieron? Esa es una de las grandes preguntas, porque el intelectual quiere que su teoría sea hermosa y coherente. Y eso es una cosa que decía Octavio Paz. Decía que el siglo XX es el siglo de las ilusiones perdidas, porque los intelectuales quisieron enmarcar la realidad en unas teorías casi geométricas, perfectas, donde todo está explicado. Y él dice, y la historia se ha vengado cruelmente, decía Octavio Paz. La historia puede ser muy cruel. Muy cruel. Y eso es parte del nuevo orden mundial. Y está muy viva. Gracias, Carlos. Un placer. Recuerden suscribirse a nuestro programa El Nuevo Orden Mundial todos los jueves o a veces otros días, pero casi siempre todos los jueves en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR. Muchas gracias. Carlos Dalmau, El Nuevo Orden Mundial.